Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Said Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y exasesor del equipo iraní de negociación nuclear, para hablar de las últimas novedades sobre la guerra que se está lanzando contra Irán. Gracias por volver a acompañarnos. Gracias, Glenn. Siempre es un placer. Así que lo que vemos ahora es a Trump argumentando que la guerra podría terminar pronto. Según el Wall Street Journal, sus asesores le están recomendando que ponga fin rápidamente al conflicto. Todavía no está claro cuáles son las exigencias de Estados Unidos, pero ¿qué sabemos sobre las de Irán? Porque ha sido atacado 2 veces ya en ataques sorpresa durante las negociaciones, solo en el último año, y aparentemente con la intención de un cambio de régimen y la destrucción de Irán. No creo que eso haya cambiado, lo que plantea la pregunta, ¿qué es lo que quiere Irán? ¿Cuáles son sus objetivos de guerra ahora que, una vez más, esta guerra continúa? Creo que a estas alturas está quedando claro que todo lo que hemos estado diciendo durante más de un año ha resultado ser cierto, y que las evaluaciones realizadas por los think tanks, analistas, medios y regímenes occidentales han resultado ser falsas. Esta ha sido la historia de los últimos 47 años. Y no se trata solo de Irán. Recordemos que se dijo que Hezbollah había sido destruido, pero ahora vemos a Hezbollah golpeando a Israel con fuerza. Así que sus evaluaciones se basan en deseos más que en realidades. Ahora, tras casi 2 semanas de guerra, en las que Estados Unidos ha llevado su poderío militar a la región junto al régimen israelí y utilizando sus recursos en el Golfo Pérsico, Turquía y Jordania, está librando una guerra total contra Irán. Fracasaron. Creo que ya vemos señales claras de que Estados Unidos se dirige hacia la derrota. Los iraníes no van a aceptar un alto el fuego, no es una opción. Esta guerra continuará hasta que se cumplan las exigencias de Irán. Irán ya no aceptará una situación en la región en la que Estados Unidos pueda volver a amenazarlo. Eso se acabó. Irán ya no permitirá que los regímenes del Golfo Pérsico actúen como bases para que Estados Unidos amenace a Irán. Si Irán tiene un break total por la masacre y la destrucción. Cuanto más dure esto, más compensación tomará Irán del Golfo Pérsico. Lo que recibirá Irán es compensación. Eso es inevitable. Hemos visto cómo los iraníes han salido fortalecidos. Sí, han destruido nuestra infraestructura civil, bombardeado muchos edificios de apartamentos, masacrado a escolares y destruido hospitales. Hacen lo que siempre hacen. Quiero decir, esto no es nuevo para el régimen de Washington ni para el régimen genocida de Tel Aviv. Lo hemos visto en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Cuba y, por supuesto, en Gaza. Pero los iraníes están saliendo fortalecidos, no hay duda de ello. Y hemos visto a la gente salir a las calles en grandes números cada noche y a veces durante el día, desde el comienzo de la guerra, en apoyo al líder, en desafío a Trump y al régimen de Trump, y bajo fuego de misiles, bajo la amenaza de ser asesinados. Ayer, en la reunión en Teherán en la que participé, bombardearon la ciudad mientras enormes multitudes se encontraban en el centro de Teherán. Pero nadie se movió, nadie se inmutó, no hubo pánico. Así que creo que si tenemos todo esto en cuenta, el hecho de que los misiles y drones de Irán están atacando activos estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico, el hecho de que el régimen israelí está siendo golpeado día y noche, el hecho de que la resistencia en Líbano e Irak está perjudicando activamente a ese régimen, y el hecho de que Yemen está preparado para llevar a cabo sus acciones ofensivas contra esta agresión de la llamada coalición, todo ello indica que la situación solo va a empeorar para Estados Unidos y para sus aliados en la región.
Esto suena un poco a la idea de que un alto el fuego no es aceptable, porque, bueno, solo volverán otra vez, que hay necesidad de un statu quo diferente o de un acuerdo político. También suena un poco como la guerra en Ucrania, con los rusos sin querer que la OTAN simplemente reagrupe a Ucrania, la reabastezca y luego vuelva a intentarlo. Pero quería preguntar qué está ocurriendo sobre el terreno allí en Irán, porque lo que hemos visto en los últimos días son ataques a sus depósitos de combustible, que han provocado esta lluvia tóxica que al parecer quema la piel y destruye los pulmones. Es un poco un desastre ecológico, si no me equivoco, ya que podría causar cáncer y otras enfermedades durante décadas. También hemos visto la destrucción de la planta desalinizadora, la que limpia el agua, lo que se considera otro crimen de guerra, y ataques a petroleros. Entonces, ¿cómo evalúas esto? Se trata de que Estados Unidos e Israel no son capaces de derrotar a Irán en el campo de batalla y por eso atacan a la población. Y además, ¿cómo respondería Irán? Porque esto supone una escalada una vez que la población civil se convierte en el objetivo. Sí, creo que a estas alturas está bastante claro que Estados Unidos ha fracasado en el campo de batalla. Ha fracasado en detener nuestros misiles y drones. Como no pueden destruir las instalaciones subterráneas de Irán ni las fábricas que producen misiles y drones, están desquitándose con la gente común. Están intentando masacrar a la población para crear pánico y miedo en la sociedad. Están destruyendo infraestructuras clave para que los iraníes se preocupen por los días y semanas venideros. Y por supuesto, los ataques aéreos contra la refinería y los enormes incendios que provocaron, que quemaron vivas a bastantes personas, se extendieron por Teherán y más allá. Si miras mi coche, está cubierto de aceite, está aceitoso. Si conduces por Teherán, verás muchos automóviles, especialmente los que están aparcados al aire libre, en la misma situación. Cuando sales y tocas algo, tu mano se vuelve oscura, se vuelve aceitosa, se ensucia. Y por supuesto, nuestros hijos están inhalando eso. Nuestros nietos están inhalando eso. Hombres y mujeres están inhalando eso. Las personas mayores están inhalando eso. Personas como yo, que fuimos víctimas de ataques químicos por parte de Occidente a través de Saddam Hussein, especialmente el régimen alemán, que fue clave en el suministro de esas armas químicas, estamos en riesgo. Se enviaron mensajes a todos los que fueron víctimas de ataques con gas para que tomaran precauciones adicionales. Pero ¿cómo puedes tomar precauciones adicionales? Hay cosas que tienes que hacer. Así que esto creo es claramente un acto de desesperación. Y parece que Trump está desesperado. Parece que no le va bien. En las últimas horas ha estado diciendo todo tipo de cosas disparatadas. En un momento habla de que la guerra está llegando a su fin. Luego habla de destruir a la nación iraní. Y no se ve ninguna indignación en Occidente. No se ve a los líderes europeos indignados cuando él habla de destruir a la nación iraní. No se ve a CNN, la BBC, Fox News o The Guardian indignados cuando dice que intentará destruir la nación. Esto es extraordinario y muestra lo moralmente corruptas que son las élites en Occidente, ya sea de cualquiera de esos grandes partidos políticos o de las entidades controladas por los oligarcas y su clase. Pero incluso esas amenazas y esas declaraciones que cambian constantemente por parte de Trump no van a afectar a Irán. Irán va a mantener el estrecho de Hormuz cerrado. Él puede esforzarse todo lo que quiera en intentar hacer caer los mercados. Funcionará durante un par de días. Pero el hecho es que va a haber una escasez de energía todos los días. 20 millones de barriles de petróleo están desapareciendo. Y podría empeorar si Irán castiga al régimen de Bakú, la República de Azerbaiyán, o si los yemeníes atacan el oleoducto saudí que pasa por el Mar Rojo y así sucesivamente. Pero por ahora, 20 millones de barriles de petróleo al día
están desapareciendo del mercado y cada día se suman otros 20 millones a esa cifra. Así que puede hacer que el mercado baje durante un par de días y los medios y los gobiernos occidentales pueden ayudarle a hacerlo. Luego pueden liberar sus reservas. Hasta donde yo sé, las reservas del G7 solo pueden durar 2 meses. Solo pueden compensar durante 2 meses. Pero sí disponen de reservas para unos 2 meses. They have 2 months worth of reserves, and I don't think that that Iran. No creo que Irán tenga planes de abrir el estrecho de Hormuz pronto, así que nos dirigimos hacia una crisis económica global. Es algo de lo que hemos hablado. Tú y yo lo hemos comentado varias veces, y estoy seguro de que tú y tus otros invitados también. El hecho es que Occidente es ignorante. Podrían haber escuchado tu programa, las élites occidentales, y se habrían dado cuenta hace 6 meses de lo que se avecinaba en las circunstancias actuales. Ellos mismos se lo han buscado. Y de nuevo sigo pensando en lo que dijo Trump al principio. Dijo que no esperaban que Irán atacara sus activos en el Golfo Pérsico. La cantidad de ignorancia en Occidente es simplemente asombrosa. Siguen actuando sorprendidos cada vez que ocurre algo, aunque todas las señales estaban ahí. Es como si se negaran a aprender de sus propios errores. El nivel de ignorancia que existe en Washington es simplemente increíble. ¿Por qué no lo habrían esperado? Era 100% seguro que eso ocurriría. Demuestra que Washington es ciego ante la realidad, y no veo ninguna razón por la que esa ceguera se haya curado de repente. Tampoco creo que ahora vayan a tomar decisiones realistas. En cualquier caso, tanto si los asesores de Trump quieren que tenga éxito en buscar una oferta como si no, Irán no va a aceptar un alto el fuego. Eso está fuera de toda cuestión. Habrá que cumplir unas condiciones, y esas condiciones se cumplirán. Estas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico, ante todo, son las que tendrán que obedecer y aceptar las condiciones de Irán. Irán está hablando ahora de controlar el estrecho de Hormuz a partir de ahora y de recibir dinero por permitir el paso de los barcos. Esto es lo que estos regímenes árabes se han traído a sí mismos, estas dictaduras. Pensaron que podían tenerlo todo, albergar bases estadounidenses, amenazar a Irán, hacer que bombardearan a Irán, y luego que Qatar, los Emiratos, Bahrein, Kuwait y los saudíes pudieran decir somos neutrales y salir impunes. Eso no está ocurriendo. Ahora mismo están pagando un precio, pero incluso cuando la guerra termine, seguirán pagándolo. Tienen que compensar por todo lo que han hecho contra Irak. Vivimos en una nueva realidad, Glenn. Irán es ahora mucho más seguro de sí mismo. Su pueblo ha sufrido grandes daños a manos de sus adversarios, e Irán ve su fuerza. La gente ve su fuerza, la gente en las calles lo reconoce, y esta es una realidad con la que los estadounidenses tendrán que lidiar por ahora. Creo que lo que has mencionado es una de las principales debilidades que vemos ahora en Occidente, y es algo sobre lo que sin duda he advertido muchas veces. Hemos sido atrapados por nuestras propias narrativas, como dijiste. Las personas con las que he hablado en este programa, casi siempre ha habido un consenso total de que si Estados Unidos atacara, lo primero que haría Irán sería eliminar todas sus bases en la región. Así que debería haber sido predecible. Creo que la razón por la que no lo fue es porque los gobiernos y sus lacayos en los medios se organizan en torno a estas narrativas, lo que significa que todos tienen que explicar por qué un bando es bueno y el otro es malvado. Así que el tipo de narrativa en la que acaban cayendo es, bueno, todo esto trata de liberar a los iraníes. Queremos liberar a las mujeres de Irán de un régimen opresivo. Y si aceptas esta premisa, entonces, ya sabes, es posible aumentar los costes para Irán, y así hará concesiones. Es un poco como lo de Afganistán.
Aparentemente, la OTAN ocupó Afganistán durante 20 años para que las niñas pudieran ir a la escuela. Esto, ya sabes, no está bien que los adultos lo crean, pero ese es básicamente el consenso. Pero esto es un problema, porque si no aceptas el mundo tal como es, acabas con expectativas muy ingenuas. Y no es tan diferente de cómo también nos atrapamos en narrativas con los rusos. Esto es algo de lo que hablé mucho con el antiguo director de la CIA para el análisis de Rusia, George Beebe. Él hizo el mismo comentario, que quedamos atrapados por nuestras propias narrativas, porque si sostienes que los rusos invadieron sin provocación, entonces todo lo que tenemos que hacer es enviar algunas armas, aumentar los costes, y ellos verán que no vale la pena y se retirarán. Pero de nuevo, no se nos permite decir que la OTAN lo empezó, que es una amenaza existencial, lo que significa que cualquier escalada será respondida por parte de Rusia. Y creo que, como siempre digo, pasa lo mismo con Irán. Un mal análisis conduce a una mala política. El hecho de que esto no fuera predecible es, sinceramente, aterrador. Pero vemos que las narrativas continúan. Trump dio un discurso en el que dijo que Witkoff le había contado que los iraníes le habían dicho a Witkoff que seguirían desarrollando armas nucleares, pasara lo que pasara. Quiero decir, esto es realmente una locura. Ni siquiera los seguidores más acérrimos de MAGA pueden creerse esto. Es simplemente demasiado. Pero mencionaste el estrecho de Hormuz, y ahora estamos oyendo desde Francia que podrían enviar un portaaviones y algunos buques de guerra en una misión defensiva para reabrir el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Trump dice que si Irán no lo permite, van a golpear a Irán 20 veces más fuerte, lo cual es curiosamente específico. ¿Cómo evalúas la posible entrada de Francia en esta guerra? Bueno, creo que, por lo que hemos visto en Ucrania, está bastante claro lo poderosas que son las Fuerzas Armadas francesas. Toda la Unión Europea ha estado gastando todo lo que tiene y lo que no tiene para derrotar a los rusos, y han fracasado. Y ahora la situación va a empeorar mucho más, porque muchos de sus recursos se han enviado a la región del Golfo Pérsico y se han desperdiciado y perdido, ya que han estado lanzando sistemas antimisiles día y noche. Así que la situación en Ucrania va a deteriorarse. Eso va a ser aún más doloroso para la URSS y los británicos en los próximos días, semanas y meses. Y creo que los rusos, evidentemente, van a salir muy fortalecidos. Están vendiendo petróleo a un precio mucho más alto. Ya no tienen que ofrecer descuentos, y su enemigo en Ucrania está quedando gravemente debilitado. Así que creo que eso llevará a los rusos a aprovechar esta situación, a reforzar su ventaja. No tengo ninguna duda de que los franceses no tienen capacidades que puedan impresionar a Irán, y Estados Unidos ya está haciendo todo lo posible contra el pueblo iraní, masacrando a la gente. Hace solo un par de horas llevaron a cabo ataques aéreos en Teherán y bombardearon autopistas y objetivos civiles, matando a más personas, igual que anoche. Anoche perpetraron múltiples masacres en Teherán. Entonces, ¿qué más pueden hacer? Si quieren destruir la infraestructura clave de Irán, es una posibilidad. Pero entonces Irán destruirá toda la infraestructura clave de esta región. Todas las instalaciones de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico y en el Cáucaso desaparecerán. Se acabó. No serán dañados, serán destruidos. Y eso significará que la infraestructura clave de Estados Unidos colapsará. El mundo colapsará porque entraremos en una grave depresión económica global. Si eso es lo que Estados Unidos quiere, eso es lo que obtendrá. Pero el mundo sabrá que fue Estados Unidos quien hizo esto. Sabrá que fueron los sionistas quienes hicieron esto. Sabrá que fue Netanyahu quien hizo esto. Porque Irán no quiere la guerra. Irán no quiere expandir la guerra. Queremos vivir en paz. Queremos que se restituyan los derechos de los palestinos, los libaneses y el pueblo de Siria. Esa es una expectativa muy normal. Pero si se nos impone la guerra, responderemos con contramedidas.
castigaremos en consecuencia. Y ahora Estados Unidos lo ha perdido todo en la región del Golfo Pérsico. Y el daño que se ha hecho a Estados Unidos es hasta ahora mucho mayor que a Irán, porque la región del Golfo Pérsico, todos estos son activos estadounidenses. El petróleo que se vende, piensa en esto, Glenn, y estoy seguro de que tú lo has hecho, pero también estoy seguro de que tu audiencia lo sabe, porque son muy conscientes políticamente. Pero pensemos en ello. Este petróleo no se está vendiendo. Y cuando se vende, ¿en qué se vende? Se vende en dólares. Eso es lo primero. Segundo, gran parte de ese dinero va al mercado bursátil estadounidense. Y en cuanto a los bonos, no hay dinero, así que no va allí. Y se ha causado un enorme daño a estos regímenes. No se trata solo del dron o del misil que impacta, es toda la confianza que antes existía en estos regímenes, donde enormes cantidades de dinero de todo el mundo iban a los Emiratos, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Eso ha desaparecido. Así que todos estos son activos estadounidenses y son grandes consumidores. La cantidad de consumo que tienen esas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico equivale quizá a la del continente africano o al latinoamericano. No puedo decirlo con precisión, pero son grandes consumidores, enormes consumidores. Bueno, ya no están consumiendo. Así que no están vendiendo petróleo. El precio del petróleo va a subir. No hay dólares procedentes de esas exportaciones que vayan al mercado bursátil estadounidense. Y circulan menos dólares, muchos menos dólares. Eso hace que el dólar estadounidense sea menos importante como moneda global. Nada de esto lo es, y por supuesto el valor del lado occidental o suroccidental del Golfo Pérsico se ha desplomado. Ya no es un lugar en el que en el futuro se pueda invertir o tener confianza. Y como he dicho, esta zona está controlada por Estados Unidos. Así que el daño causado a Estados Unidos y a Occidente por su propia agresión contra Irán, y por supuesto al régimen israelí, que está siendo golpeado día y noche, bueno, ¿qué insensato va a invertir en el régimen israelí en el futuro? Es la segunda vez que Irán lo está golpeando en los últimos 8 o 9 meses. Así que todo esto es enorme. Somos el país sancionado. No tenemos inversores extranjeros. Cualquier inversión la realizan particulares en Irán y el propio gobierno. Eso seguirá siendo así. Pero creo que para Estados Unidos, esto supone un cambio radical. Sí, bueno, esto señala en cierta medida lo mucho que está en juego aquí, porque si Estados Unidos tuviera éxito en, bueno, como siguen diciendo en Fox News, hacerse con el control de Irán y de su petróleo, entonces, esencialmente, China quedaría aislada de la energía iraní, y Estados Unidos tendría una ventaja estratégica sobre su principal rival. Sin embargo, si no tiene éxito y el petrodólar se ve esencialmente amenazado, eso afectaría a cosas como la financiación de la burbuja de la IA china en Estados Unidos, lo que pondría fin a la carrera por la supremacía en las industrias de alta tecnología, inteligencia artificial, robótica. Así que hay mucho en juego aquí. Y como se puede ver, Irán, por supuesto, está soportando el peso de todo esto. Pero dado todo lo que está en juego, y sabiendo que Estados Unidos probablemente intensificará la presión sobre Irán, es decir, que escalará, ¿qué puede hacer Irán si también quiere subir en la escala de la escalada? El gobierno iraní ha dicho que tienen algunas sorpresas preparadas. Sé que no te están susurrando al oído, pero ¿qué tipo de sorpresas crees que podrían ser en cuanto al siguiente paso en la escalada? No son solo las bases estadounidenses las que son vulnerables. Como mencionaste antes, todas las infraestructuras energéticas de las naciones del Golfo también están muy expuestas y son vulnerables. ¿Ese es el tipo de objetivo al que los iraníes podrían apuntar o no? Creo que depende del ritmo de la escalada y del tipo de escalada.
Y por supuesto, no se trata solo de las capacidades que tiene Irán. Yemen aún no ha entrado en la guerra y se está preparando, mejorando sus capacidades. La resistencia en Irak, aunque ha estado activa y ha causado mucho daño a los intereses estadounidenses, puede expandirse mucho más. Pero como sabes, Glenn, cada día que pasa, unos 20 millones de barriles de petróleo no llegan al mercado. Y esa cifra no deja de aumentar. Así que, digamos, en los últimos 10 días, si no ha salido petróleo, faltan 200 millones de barriles. Se dice que todo el stock del G7 ronda los 1,2 mil millones de barriles. Así que si esto continúa solo unas semanas más, imagina a dónde llegarán los precios. Then imagine where the prices will go. So already Iran is escalating. Así que de hecho Irán ya está intensificando la situación simplemente manteniendo cerrado el estrecho de Hormuz. Pero como sabes, Irán aún no ha utilizado su tecnología más avanzada. En los últimos días ha empleado menos drones que antes. Durante casi toda la primera semana y algo más, Irán utilizó exclusivamente drones y misiles antiguos. Y mientras hablamos, los iraníes todavía se han abstenido de usar sus tecnologías más recientes. Así que hay mucho que Irán puede hacer. Si se causa daño a la infraestructura iraní, si Estados Unidos da un paso más para destruir más instalaciones de petróleo, gas o energía de Irán, entonces ocurrirá lo mismo en las zonas controladas por Estados Unidos, en Kuwait, los Emiratos y Arabia Saudí. In Kuwait, in the Emirates, in Saudi Arabia, if they strike our Si atacan nuestras plantas desalinizadoras, no las necesitamos del mismo modo que ellos. Si destruimos las plantas desalinizadoras en la región del Golfo Pérsico, todo el mundo tendrá que marcharse. Tendrán que cruzar la península arábiga hacia Siria, Jordania, Irak. Se acabará porque son países desérticos. Irán tiene... Bueno, tú has estado en Teherán. Las montañas sobre Teherán ahora mismo están llenas de nieve. Y no ha sido un año extraordinariamente bueno. Hemos tenido sequías, pero en gran parte del país ha llovido bien este año. Teherán es un poco una excepción, pero aún tenemos nieve, tenemos agua. Hoy ha llovido, como te decía antes del programa. Está lloviendo, creo, mientras hablamos. Así que no somos como esos regímenes árabes. Tenemos los nuestros. Tenemos 15 vecinos con los que podemos comerciar. Tenemos agricultura. Tenemos nuestras propias industrias autóctonas. Pero ellos tienen petróleo y gas. Y si no hay plantas desalinizadoras, no podrán mantenerse incluso con esos recursos intactos. Todo puede ser destruido. Y como dije, esos son activos estadounidenses, no cataríes. Qatar es un país de unos 400,000 habitantes. La familia gobernante está robando mucho dinero, repartiendo dádivas a su propia gente, no a los sirvientes contratados ni a los esclavos y demás que viven allí. Y el resto va a empresas y corporaciones occidentales. Para el Mundial, gastaron, según algunos, casi $200,000 millones. Almost $200 billion on the World Cup. Just, these are, paying to build hotels and the stadiums. Pagaron para construir los hoteles y los estadios que ahora están todos vacíos incluso antes de la guerra. Así que no son países reales. Dependen completamente del petróleo y el gas, pero son activos estadounidenses, activos occidentales. Su destrucción significa la destrucción de activos estadounidenses. Su debilidad implica que la riqueza estadounidense se ve reducida. Pueden hacernos daño, pero nosotros podemos hacerles mucho más daño del que ellos pueden hacernos a nosotros, especialmente porque Occidente está tan financiarizado y ya no tiene una base productiva. Los precios altos del combustible serían enormemente destructivos, pero la riqueza y los activos que han acumulado en esta región también desaparecerían por completo. With this stop processing, bueno, hay algo que debería añadir. Perdón, hay una cosa que debería añadir. Los estadounidenses ya no exportan nada, pero sí exportan armas muy caras. Y estos regímenes árabes del Golfo Pérsico siempre compran armas. Ni siquiera tienen pilotos para volar los aviones. Simplemente compran las armas para dar dinero a los estadounidenses, a los europeos y para repartir comisiones a los senadores occidentales
y a sus propios príncipes. Básicamente así es como funciona. Pero eso se ha acabado. Ya no habrá dinero. No habrá dinero para comprar casas y misiles estadounidenses que acaban almacenados en algún búnker porque no tienen a nadie que los use. Así que Estados Unidos está perdiendo en todos los aspectos. Este es un enorme mercado de armas para Estados Unidos, pero cuando no haya dinero, ¿qué van a comprar? Perdón por interrumpir. No. Well, I want to ask what has been referred to No. or suggested. Bueno, quiero preguntar sobre lo que se ha mencionado o se ha sugerido que podrían ser ataques de falsa bandera. Hemos visto a Irán atribuirse todos los ataques de represalia, con algunas excepciones. Dijeron que los ataques a las instalaciones petroleras en Arabia Saudí no fueron obra suya, si no me equivoco. Lo mismo con el ataque a Azerbaiyán. También dijeron que no fue Irán. Y por supuesto, hubo un misil balístico que se dirigía hacia Turquía y fue derribado, e Irán dijo, tampoco fuimos nosotros. Lo que me pareció interesante es que Azerbaiyán no respondió con represalias. En cambio, anunció que enviaría ayuda humanitaria a Irán. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Ha aclarado Irán la situación con algunos de estos países? ¿O es posible que ellos también entren en la guerra? Possibly, it's possible that they will enter the war as well. Bueno, el misil balístico sobre Turquía, no conozco los detalles. Si me recuerdas más tarde que lo pregunte, te responderé sobre eso. Creo que probablemente se dirigía a Israel y fue derribado, y quizás se desvió sobre partes de Turquía. Pero Turquía está ayudando a Israel. Quiero decir, la base de radar en Turquía se está utilizando para proporcionar información al régimen israelí. Erdogan está claramente ayudando a Israel, no hay duda de ello. Pero aparte de eso, no creo que Irán haya atacado nada dentro de Turquía. Creo que simplemente derribaron el misil que probablemente se dirigía a Israel. Pero voy a investigar esto y te responderé más tarde si me lo recuerdas, porque soy muy olvidadizo. Pero con respecto a Azerbaiyán, quiero decir, nadie se toma en serio el ataque con drones en Azerbaiyán. Si Irán quisiera golpear a Azerbaiyán, no lo haría con un pequeño dron. Irán destruiría su infraestructura petrolera y gasística si quisiera hacerlo, especialmente después de lo que Azerbaiyán le ha hecho a Irán, o mejor dicho, de lo que el régimen ha hecho. Y sabes, Glenn, muchos iraníes creen que Azerbaiyán pertenece a Irán. La mayoría de los azeríes en Irán también lo creen. Y como sabes, esta no es en absoluto la política del Estado. Pero si Azerbaiyán sigue ayudando al régimen israelí contra Irán, junto con Estados Unidos, el régimen no durará. Irán no lo tolerará. Irán tiene muchos partidarios en Azerbaiyán. Todos sus líderes están en prisión. Llevan años encarcelados. Pero si siguen presionando, el régimen será destruido y un nuevo gobierno amistoso con Irán llegará al poder muy rápidamente. No llevará más que unos pocos días como mucho. Así que Azerbaiyán, ya sabes, empezó a lanzar muchas amenazas. Aliyev, el líder del régimen, hizo algunas declaraciones y luego volvió a hablar. Supongo que recibió el mensaje de Irán de que ya sabes, ten cuidado, no estamos de humor. Así que él también ha cambiado. Y lo mismo ocurre con los grupos kurdos del norte de Irak. Si atacan a Irán, Irán ha dicho a Arabia que los destruirán. Destruirán el gobierno regional del norte de Irak y también lo hará la resistencia iraquí. Eso se puede hacer muy fácilmente. Y entonces Irán e Irak ya no tolerarán un régimen autónomo en el norte de Irak. Estos grupos se están exponiendo porque estos grupos kurdos se están exponiendo ante los kurdos comunes. Trabajan con la CIA y el Mossad. Y no creo que los kurdos de Irak, y definitivamente no los kurdos de Irán, aunque los kurdos de Irán no son muy numerosos, sean del tipo que cooperaría con la CIA. Pero todos se han expuesto. Quiero decir, Erdogan se ha expuesto a sí mismo como un activo de Trump y de Estados Unidos durante los últimos 2 años. Y esto es importante, Glenn, porque el mundo islámico y más allá, personas en América Latina y África,
Están viendo quién defiende a los palestinos y quién colabora con los enemigos de los palestinos. Y esto está teniendo un efecto enorme. Se está produciendo un cambio radical en las actitudes hacia Irán en toda la región, en las calles y más allá, no solo en el mundo islámico, no solo entre los suníes, sino entre la gente de todas partes. Sunnis, but among people everywhere, because they see, and they're becoming, they're Porque ven y reconocen que después de 47 años de narrativas antagónicas hacia Irán, ahora están cuestionándolo todo. Ven a Irán como heroico. Esto es algo que percibo cuando estoy en contacto con intelectuales, pensadores y activistas en el extranjero. Cuando estoy activo en línea y veo las respuestas, está claro que ha habido un cambio muy sustancial en la forma en que la gente ve el mundo en el que vive. Y esos regímenes que han estado fingiendo apoyar al pueblo palestino, fingiendo ser críticos con el régimen israelí, han quedado todos al descubierto. Ahora están desnudos ante todos. Y creo que eso va a facilitar un cambio aún mayor en los próximos meses y años. Yeah, no, I remember. Recuerdo cuando era estudiante, allá por 2003, cuando los estadounidenses invadieron Irak. En las universidades de Australia era casi de sentido común que una vez termináramos con Irak, si se podía eliminar a Irán, eso sería básicamente lo que traería la paz. Quiero decir, esta división, la forma en que se presentaba Irán, esa versión tan demonizada, era aceptada por todos, creo. Y bueno, sí. Creo que después de la guerra de 12 días en junio, las narrativas empezaron a cambiar drásticamente. No he visto nada que pudiera siquiera interpretarse como empatía hacia Irán, salvo cuando se trata de un cambio de régimen. Ya sabes, gente que dice que quiere ayudar a su pueblo a liberarse del gobierno. Pero empatía hacia la posición de Irán, eso no lo había visto nunca, de verdad, hasta 2025. Así que algo definitivamente ha cambiado. Pero sí, mi última pregunta era sobre la implicación de China y Rusia, porque hay muchos comentarios sobre fotos satelitales provienen de China. Satellites photos coming up, which originate from China, and of course the American media. Y por supuesto, los medios estadounidenses, al igual que los europeos, están llenos de afirmaciones de que Rusia podría estar ayudando a Irán con inteligencia, posiblemente para la selección de objetivos. Una vez más, no hay ninguna reflexión sobre el hecho de que esto es exactamente lo que los estadounidenses y los europeos están haciendo con Rusia en Ucrania. Pero dicho esto, ¿qué sabemos realmente sobre la implicación de China y Rusia? Porque bueno, el Kremlin no quiere hacer comentarios al respecto. Supongo que es de sentido común que estén implicados de algún modo, pero no está nada claro hasta qué punto. No conozco los detalles, pero lo que sí sé es que los chinos, los rusos y los iraníes se han acercado más entre sí. Esto lleva ocurriendo desde hace años, pero después de la guerra de 12 días, se estrecharon aún más. Como dije antes, Irán tiene 15 vecinos. Es un país grande, creo que es un poco más grande que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos. No es un país pequeño, y tiene muchos vecinos, y es un cruce de caminos. Por eso todas las rutas de tránsito clave realmente tienen que pasar por Irán en Asia, rutas que conectan Asia Occidental y Asia Oriental, y el Golfo Pérsico con Europa, el Cáucaso y Asia Central. Así que la capacidad de Irán para recibir armas o cualquier cosa que pueda ayudar en la guerra existe. Puede hacerse a través de sus fronteras orientales, puede hacerse a través de sus fronteras septentrionales, y no habría nada que Estados Unidos pudiera hacer al respecto. Los chinos o rusos pueden ser vistos na for germalizatinity Irán han envíe lo bi keb. Compras Irán. Se oyen cosas sobre ciertas armas, sistemas de defensa aérea y demás que Irán ha comprado. De nuevo, no conozco los detalles, pero creo que está clarísimo que los rusos no quieren que Estados Unidos tenga éxito en Asia Occidental. Los chinos, evidentemente, tampoco lo quieren, porque aparte del expansionismo sionista, lo que dijo el embajador estadounidense ante el régimen israelí
fue básicamente que si se apoderan de Asia Occidental, si se apoderan de la región, no pasa nada. Y por supuesto también dijo que son el ejército más moral del mundo. Así que probablemente puedan masacrar a todo el mundo, a cientos de millones de personas en toda la región, y quedarse con la tierra. Y eso le parece bien a Estados Unidos. Y por supuesto, el embajador nunca ha sido reprendido, no ha sido destituido, no ha sido castigado. Así que podemos suponer que esta es la política no oficial de Estados Unidos, y siempre lo ha sido, así como la política europea. Creo que es justo decir que es igual que en Cisjordania. Siempre hablaban de una solución de 2 estados, pero siempre facilitaron la colonización de Cisjordania. Así que la política no oficial era apoyar el expansionismo israelí, mientras que la política oficial consistía en decir, no, tenemos que tener una solución de 2 estados. Evidentemente esto supone una amenaza para China, porque el expansionismo sionista significaría básicamente un mayor empoderamiento del régimen de Trump en Estados Unidos. Y tendrían el control de todo el petróleo que ya no está saliendo del Golfo Pérsico en este momento. Tendrían el control de todo, y eso colocaría a China en una situación muy peligrosa, más que peligrosa. Así que creo que es natural suponer que los chinos y los rusos van a cooperar más con Irán. Pero también, quiero decir, su cooperación con Rusia y China, bueno, dejando eso aparte, lo que Estados Unidos ha hecho es consolidar la relación entre Rusia, Irán y China para los próximos años. La han consolidado. Esa pequeña minoría que apoyó los disturbios en Irán es una pequeña minoría. Lo era. Muchos de ellos han cambiado. No sé si lo mencioné antes, pero 3 estudiantes de mi facultad se han puesto en contacto conmigo. Cada uno de ellos por separado dijo que había participado en los disturbios. Supongo que no como los que llevaban armas y mataban a agentes de policía, incendiaban hospitales o clínicas y destruían ambulancias. No pregunto. Nahrungsgesen. Pero supongo que estaban en las calles y probablemente quemaron, digamos, algunas cosas. Sí, no lo sé. Se juntaron con esa gente. Por la razón que fuera, querían compensar lo que habían hecho y me preguntaron cómo podemos ayudar, qué podemos hacer para defender el país. Un par de ellos estaban bastante emocionados. Así que Estados Unidos se ha destruido a sí mismo. Ha destruido su imagen en todo el mundo. Se ha mostrado brutal y despiadado, y lo mismo ha hecho toda la élite política occidental, al igual que sus aliados en nuestra región. Pero también, ya sabes, han unido a los iraníes de una forma que ni siquiera durante la guerra de 12 días había visto. Pero además de eso, la autoconfianza de los iraníes es extraordinaria. Es realmente fascinante de ver. Y de nuevo, gran parte de esto se remonta al hecho de que es un estado civilizacional, pero aún más importante, a la cultura religiosa y al impacto del nieto del profeta en Karbala, y a la postura que adoptó contra los opresores y en apoyo de los oprimidos. Su valentía estaba ahí. Quiero decir, si los analistas occidentales fueran inteligentes, simplemente estudiarían el Islam chií en particular. Y si that malam tu decir, he conocido que ya, si ves, Irán es un puente más lejano. Bueno, sí, parece que la planificación de la guerra no se hizo muy bien, ni tampoco el estudio sobre lo que realmente es Irán. Siempre insisto en que este es el problema de la propaganda bélica constante. Acabas creyendo tus propias tonterías y bueno, terminamos en estas situaciones. Así que gracias, como siempre, por tomarte el tiempo y espero que tu nueva familia se mantenga a salvo. Gracias, Glenn Deason, y gracias por todo el trabajo extraordinariamente importante que haces. Es realmente heroico.